nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a leer hoy en Hebreos 11:20 y dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Estos días estábamos viendo la galería de hombres de la fe y habíamos visto ya varios, y hoy pues le toca a Isaac, el hijo de Abraham. Yo quisiera titular el mensaje de hoy: Isaac, un hombre de fe imperfecto. Repito, Isaac, un hombre de fe imperfecto. Como sabemos, Isaac fue el hijo único de Abraham con Sara y fue el que vivió más tiempo de los tres patriarcas. Vivió concretamente 180 años, nada más y nada menos que 180 años. Cuando nació le pusieron Isaac, que significa muchas cosas, o por lo menos las traducciones con respecto a su nombre son muchas. Una de ellas es reirá o risa. También otros traducen como hará reír. Otros traducen como aquel con el que Dios reirá, o la sonrisa de Dios también. Sin embargo, Isaac, aunque era un hombre de fe, tuvo que sufrir mucho. Aunque le pusieron este nombre, hará reír, la sonrisa de Dios. Sabéis que se lo pusieron porque Sara, cuando le dijeron que iba a tener un hijo a su edad, pues se echó a reír. Pero en realidad Isaac significa todo esto. Y aquel que hará reír, o que era la sonrisa de Dios, tuvo que sufrir muchísimo, porque los hombres y mujeres de fe, es lo que quisiera destacar hoy, también sufren. Una de las cosas que quería subrayar: los hombres de fe y mujeres también sufren. Que vengamos a Jesús pues no significa que todo nos va a ir bien, a las mil maravillas, porque la fe está en muchos momentos unida al sufrimiento. No sé qué tiene el sufrimiento, pero se dice, los expertos dicen que sirve para madurar y para crecer. Es como la fruta que necesita cierto calor para madurar, pues en nuestra vida hay que meterle cierto calor para madurar y crecer. Y si os fijáis, todos y cada uno de nosotros, los creyentes, sufrimos en algún momento por la fe, ¿no? Y de acuerdo con la Biblia, el primer sufrimiento, Dios exigió a Abraham que sacrificase a Isaac. Como decíamos el otro día, Isaac era no un jovencito ya, era una persona adulta, sobre unos 30 años, 30 y pico, y sin embargo él se sometió, pero tuvo que, para él, significar un gran sufrimiento, el hecho de que estuvieran a punto de matarle y tener que someterse a ese rito, pues para él tuvo que suponer un conflicto, ¿no? Un conflicto muy grande. Y otro sufrimiento más que pasó Isaac cuando su hermanastro Ismael
le estaba siempre azuzando. Su conflicto, por lo tanto, durante años fue constante y hasta que, como sabéis, Ismael y su madre pues, desaparecieron de la vida de ellos, se fueron lejos y entonces pues el conflicto con Ismael cesó, pero durante años tuvo que padecerlo, ¿no? Y Isaac contrajo matrimonio ya a partir de los 40, Pero vamos a ver, papá de Abraham, lo haces esperar hasta los 40 años para que se case y él, pues un poco tranquilo, se deja llevar. Era la costumbre de que los padres pues escogieran a la pareja para su hijo o su hija. Pero yo creo que aquí hubo un problema, ¿no? Y es que, creo yo, bajo mi punto de vista, un poco de tranquilidad, ¿no? O sea, lo normal es que tú tengas 20 años, quieras casarte, ¿no? Sin embargo, él pues esperó hasta los 40 años tranquilamente, lo cual indica pues un carácter un poco pasivo, en contraposición a su hermano Esaú, que se tomó la justicia por su mano y se fue a buscar mujeres extranjeras, como veremos después. Porque segunda característica de un hombre de fe es que un hombre de fe o una mujer de fe, aparte de sufrir, es imperfecto. Porque Dios eligió a Isaac para, seguir la descendencia de Abraham y no a un hombre impetuoso que tuviera mucho carisma y que llevase adelante pues toda la fe y fuera bien llamativo. Bueno, pues porque Dios elige a personas imperfectas. Si no tienen una cosa, tienen otra. El otro día se decía que había alguien que le había dicho que todos los hombres y mujeres que veían la Biblia eran el colmo de perfección. Sin embargo, si analizamos la Biblia, el que conoce la Biblia sabe de sobra que los hombres y mujeres de fe eran a veces un auténtico desastre, que era como para decirles: mira, filliño, no estés con Dios porque, en fin. Sin embargo, Dios elige personas imperfectas. Vemos la impetuosidad de Pedro, por ejemplo. Vemos como Pedro era un hombre impulsivo, descontrolado. Y vemos pues muchos otros que nos indican que Dios escoge hombres imperfectos. Y Rebeca, cuando eligieron ya como esposa a Rebeca para Isaac, Rebeca, para colmo, no podía tener hijos, para colmo de males. Y esto también, yo creo que para Isaac tuvo que suponer un gran trastorno. Pero Isaac era un hombre de fe a pesar de todo. Entonces oró al Señor, oró por ella, y Dios permitió no solamente que nacieran uno de una tacada, sino dos. Dos hijos mellizos llamados, como sabéis todos y todas, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob le produjeron a Isaac otro sufrimiento más. Jacob, como sabéis, le engañó con el beneplácito de su madre Rebeca, apropiándose de la primogenitura, es decir, de todos los derechos de herencia. Y después Esaú, pues
llevando la vida que llevó, una vida totalmente profana, apartada de Dios, como nos dice en Hebreos 12:16, nos dice: no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vemos como más adelante, cuando se enteró Esaú de que su padre le había dado la bendición a Jacob, procuró con lágrimas que también a él le bendijese, como después, posteriormente veremos. Esaú, por ese tiempo, pues contaba con 40 años cuando recibió Jacob la bendición de la primogenitura y tomó 2 esposas hititas por su cuenta. No esperó, como su hermano Isaac, como era la costumbre, a que su padre le eligiera esposa. Él dijo: ¿para qué? Y tomó 2 esposas que eran hititas, es decir, del pueblo de Dios, como Judith, hija de Beeri, dice la escritura, y Basemat, hija de Elón, las cuales, dice, fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Imaginaos todo el sufrimiento que siguió padeciendo Isaac. Y después de recibir esto fue antes, después de recibir la bendición de la primogenitura por parte de Jacob, dice que, vamos a verlo, dice en Génesis 26, luego de haber jurado que algún día iba a matar a Jacob, no es el pasaje, pero luego de haber jurado que algún día iba a matar a Jacob y dándose cuenta de que las cananitas eran mal vistas por su padre, Esaú fue a la tierra de Ismael, su tío, y tomó por esposa a Mahalat. Es decir, para que te fastidies, voy a elegir a mujeres que no son del pueblo de Dios. Ahora sí lo leo en la Biblia. Dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, además de sus otras mujeres. Por lo tanto, el sufrimiento que padeció Isaac pues fue considerable. Y veamos la bendición de Esaú, porque dice en Hebreos 11:20, que es el versículo principal que estamos viendo hoy, que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Cuando leemos esto puede chocarnos, porque en principio lo más conocido es la bendición de Jacob, tomada pues por engaño, esa bendición de primogenitura fue tomada por engaño, pero no nos acordamos de la bendición de Esaú, que también recibió por parte de Isaac. Dice en Génesis 27:39, entonces Isaac, el padre, habló y le dijo a Esaú, por supuesto: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú,
respecto a las cosas venideras. Y después de la muerte y entierro del padre Abraham de Isaac, Isaac vivió en Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve, y estuvo allí con sus dos hijos Esaú y Jacob, que fue donde nacieron. Más tarde, imitando la conducta de su padre en Egipto, como consecuencia del hambre, Isaac se fue a Gerar, que es un territorio filisteo, y se fue allí porque Dios le dijo, él en principio iba a ir a Egipto, pero Dios, fijaos, era un hombre de fe y Dios le habló, ya quisiera yo que me hablasen tan directamente como a Isaac. Y Dios le dijo que en vez de irse a Egipto, que era lo que los ojos de la carne podían esperar, pues que se fuera precisamente al territorio del enemigo, a Gerar, ¿no? Que era el territorio filisteo. Y cuando estaba allí, el rey filisteo Abimelech, que se llama igual que con el que tuvo este episodio su padre, era hijo del otro Abimelech, pues resulta que cuando vieron los hombres filisteos a Rebeca, pensaron, bueno, la vieron guapísima, y entonces él lo primero que pensó como su padre es, estos van a venir a por ella, me van a matar como consecuencia, entonces yo digo que es mi hermana, exactamente igual que lo que había hecho su padre. Incluso hay quien dice que si este pasaje es el otro, el de Abraham, pues puesto en la vida de Isaac. Bueno, el caso es que la Biblia dice que sucedió, ¿no? Y después, pues, el rey Abimelech se da cuenta de que Rebeca no es la hermana de Isaac, por cuanto vio cómo acariciaba Isaac a Rebeca, y entonces le reprende, ¿no? Le dice que cómo hizo con ellos esto, y entonces después entró en un pacto de paz con Isaac. Y bueno, como vimos antes, la bendición de sus hijos se produjo después. ¿Y qué podemos decir más de Isaac? Bueno, pues que era un hombre a veces un poco despistado en cuanto a la fe, ¿no? Yo creo. Porque dice la Biblia claramente que su favorito era Esaú. Un hombre como el que vimos antes, Esaú, y que veremos posiblemente el día siguiente en que nos toque predicar. Esaú no era precisamente el ejemplo de un hombre de fe, sino todo lo contrario. Y ahí pues un poco Isaac demuestra la falta de discernimiento que tenía en cuanto a las cosas de Dios. Estaba un poco despistadillo el hombre, porque Dios no iba por ahí, no iba para que Esaú fuera el que se llevase la bendición de Dios, sino su hijo, lo cual demuestra que cuando Dios quiere algo, lo consigue sí o sí. Y bueno, podemos sacar en conclusión que, como decía antes, los hombres y mujeres de Dios sufren, pero los hombres y mujeres de Dios son a veces insensatos, o somos imperfectos,
Y como dice la Escritura en 1 de Corintios, el apóstol Pablo dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, lo insensato, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se gloríe, se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros, gloria a Dios, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, es decir, el que presume de algo, gloríese en el Señor, presuma en el Señor, porque no tenemos mucho de qué presumir. Si nos miramos cada uno a nosotros mismos, nos damos cuenta de que somos seres imperfectos, seres en los cuales Dios necesita actuar. Y es verdad que hay algunos sabios, según la carne o según la sociedad, algunos poderosos según la sociedad, algunos nobles según la sociedad, pero en general Dios elige a unos cuantos más, que son personas, o somos personas no sabias, personas no poderosas, personas no nobles, en definitiva, personas no buenas. Por lo tanto, Isaac, aunque era un hombre imperfecto, posiblemente de un carácter pasivo, sin embargo Dios lo eligió a él y lo eligió con la grave y grata misión de continuar el pacto de Abraham con Dios. Nosotros, si estamos en la fe, Dios nos ha elegido para renovar el pacto de fe con Dios por parte de Abraham. Somos la descendencia de Abraham por la fe. Amén. Como nos dice en Gálatas, conocéis el pasaje. Pues con este pensamiento quería dejaros de que si bien los hombres y mujeres de Dios sufren y son imperfectos, son elegidos por Dios para perpetuar la fe. Somos, como nos dicen Romanos, no me acuerdo ahora mismo ni tengo el pasaje delante, pero nos viene a decir que llevamos la antorcha de la fe, y que llevamos la palabra en nuestro corazón para que la transmitamos a las generaciones posteriores. Amén. Por lo tanto, podemos agradecer a Dios que aunque tengamos luchas, que aunque tengamos sufrimiento, pero también tenemos gozo, gracias al Señor, no siempre es sufrimiento. Y aunque somos imperfectos, podemos, presumir, entre comillas, de que Dios nos ha elegido para que seamos antorchas olímpicas, que llevemos
la fe y la transmitamos a la posteridad. Amén.